El concepto básico de la morfología. La morfología es una rama de la lingüística que se enfoca en estudiar cómo están formadas las palabras, analizando su estructura interna y las relaciones entre sus partes. En este caso, el contenido se organiza en conceptos fundamentales para que detallan los componentes básicos de la palabra. La morfología, el morfema y la palabra. La morfología estudia la estructura y formación de las palabras. Y el morfema es la unidad más pequeña con significado. Por ejemplo, en la palabra niños, ninch, n y ñ, representa el significado principal relacionado con niña o niño. Y os indica pluralidad. La palabra es la unidad independiente compuesta por uno o más morfemas. Por ejemplo, casitas. Se descompone en los morfemas cas, el cual es la raíz, id, el cual es el diminutivo, y as, el cual indica pluralidad. La clasificación de los morfemas. Estos se clasifican en raíz, afijos, prefijos, sufijos y interfijos. La raíz es la base de significados de una palabra, por ejemplo, en correr, y los afijos son los elementos que modifican la raíz y se dividen en prefijos, los cuales se colocan antes de la raíz, como en deshacer. Los sufijos se colocan después de la raíz, como ría en librería. Los interfijos se sitúan entre la raíz y el sufijo, como ic en carnicero. Un ejemplo de análisis morfológico sería niñera, el cual se divide en nich, que es raíz, indicador de oficio, y as, el cual es el plural. Irreversible también es un ejemplo, contiene ir del prefijo de negación, revers de raíz y ible, que es el sufijo que indica posibilidad. Bueno, yo les voy a hablar sobre qué es la derivación y sus tipos de afijos. La derivación es un proceso lingüístico que nos permite formar palabras nuevas a partir de una raíz o un lexema, añadiéndole prefijos o sufijos. Estos elementos modifican el significado de la palabra base, creando así nuevas palabras. Por ejemplo, también tenemos los tipos de afijos, los prefijos. Los prefijos se colocan antes de la raíz de una palabra y modifican su significado. Tenemos como primero tenemos negación, que es por in o des. Por ejemplo, infeliz, imposible o deshacer. También tenemos de lugar, que es sud, super y tras, como submarino, superhéroe o trastienda. Tenemos de tiempo, lo de pre, post y ante, como prever, posguerra o anteayer. Definición de composición. La composición es un proceso morfológico mediante el cual se crean nuevas palabras adaptando dos o más palabras simples o raíces que, al unirse, forman una unidad léxica con un significado propio. Por ejemplo, abrelatas combina abre y latas creando una palabra con un nuevo sentido. Tipos de palabras compuestas. Palabras compuestas propias. Estas palabras están unidas expresivamente y funcionan como una sola unidad. Ejemplos: sacapuntas, paraguas, pelirrojos son inseparables, lo que significa que no se pueden dividir sin perder su significado. Palabras compuestas sintamácticas. En este caso, la palabra que forma la estructura no está unida gráficamente, pero sí funciona como un conjunto. Ejemplo: ojo de pez, mesa redonda, sal de mar. Aunque se escriben separadas, se entienden como una unidad de significado. Reglas de formación de palabras compuestas. 1. Unión directa de palabras. Se combinan dos palabras directamente. Ejemplo: paraguas es para más aguas, rompecabezas rompe más cabezas. 2. Uso de guión en algunos casos. Las palabras compuestas se separan con un guión, especialmente cuando se combinan nombres propios o prefijos técnicos, como hispano-francés o teórico-práctico. 3. Ajustes morfológicos. Algunas palabras sufren modificaciones en su forma al unirse. Ejemplo: pelirrojo, pelo más rojo. 4. Conservación de acentos. En las palabras compuestas propias, solo la última palabra conserva el acento si lo lleva. Ejemplo: físico más químico es físico-químico. La palabra químico mantiene su acento al ser la última palabra que contiene un acento. Y por último, 5. La relación semántica. El significado de las palabras compuestas suele ser literal,
como sacapuntas, aunque en algunos casos puede ser metafórico o figurado como rompecorazones. Procesos de flexión. La flexión gramatical es un proceso lingüístico que consiste en modificar las palabras para indicar diferentes funciones gramaticales utilizando sufijos, prefijos, cambios en la raíz o en la forma interna de la palabra. Este proceso es esencial para entender relaciones y concordancias que expresan información gramatical en una oración. Principales usos de la flexión gramatical. Concordancia de géneros y números. Permite que los adjetivos, sustantivos y otros elementos de una oración concuerden entre sí. Por ejemplo, en español el adjetivo alto cambia a alta cuando se refiere a un sustantivo femenino y a los altos o altas cuando se refiere a un sustantivo en plural. Esto asegura la coherencia entre dos componentes en una oración. 2. Tiempo, modo, aspecto verbal. La flexión en los verbos permite expresar cuándo ocurre una acción, pasado, presente o futuro. En qué actitud se presenta, indicativo, subjuntivo o imperativo. Y si la acción está completa o en desarrollo, aspecto perfecto o imperfecto. Por ejemplo, el verbo comer se flexiona en comió, para indicar una acción pasada y en come para referirse a una presente. Persona gramatical. Los verbos también se flexionan para indicar quién realiza la acción. Por ejemplo, el verbo hablar se convierte en habló si lo ejecuta la primera persona en singular o en habla si es la segunda persona del singular. En conclusión, la flexión gramatical es un mecanismo fundamental que permite modificar palabras para expresar concordancia de género y número, tiempo, modo y aspecto. Una persona gramatical, facilitando la construcción y comprensión de las oraciones coherentes en un idioma. Encontramos que están divididas en la flexión nominal y en la verbal. La flexión nominal afecta a los sustantivos, adjetivos y en algunos casos a los determinantes para expresar números, géneros, casos, en algunas lenguas como el latín, pero no en el español moderno. La flexión verbal afecta a los verbos y se utiliza para expresar tiempo, modo, aspecto, persona y número, voz y voz. En resumen, la flexión nominal se encuentra en género, número y en ciertas lenguas, y la flexión verbal abarca tiempo, modo, aspecto, persona, número y voz. Otros procesos de formación de palabras. Acrónimos. Es una sigla que se forma a partir de la unión de elementos de dos o más palabras y se lee como una palabra. Siglas. Son abreviaciones que se forman con las letras iniciales de un conjunto de palabras o de ciertas letras elegidas. Abreviaturas. Es la representación gráfica de una o más palabras con menos letras de las que las forman. Acortamientos. Son palabras que se forman al eliminar sílabas finales, iniciales o mediales de una palabra o expresión. Parasíntesis. Proceso de formación de palabras mediante el cual un sufijo y un prefijo se adjuntan simultáneamente a una base. Calcos. Se refiere a la incorporación de una letra o estructura extranjera a la lengua propia, imitando el significado o sintaxis original. Cambios morfológicos en el tiempo, la evolución de la morfología del español. Hoy hablaremos sobre cómo ha evolucionado la morfología del español desde sus orígenes en latín vulgar hasta nuestros días. De latín al español, la transición histórica. El español deriva del latín vulgar de la lengua hablada por los pueblos de la península ibérica tras la romanización. Existen dos bastantes transformaciones, como pueden ser la simplificación del sistema de declinaciones y la simplificación del sistema de bar. En latín, los sustantivos tenían hasta 6 casos gramaticales que indicaban funciones gramaticales. En español, esta complejidad desapareció y se comenzó a usar preposiciones en el orden de palabras para expresar estas relaciones. Influencias externas en la morfología del español. A lo largo de su historia, el español ha incorporado elementos de otras lenguas, del árabe, del germánico, de lenguas indígenas, para adaptarlas a la lengua española. Cambios internos en el español.
Con el tiempo, el español también experimentó transformaciones internas, como la pérdida de formas acarias, la simplificación de palabras plurales y para adaptarla mejor al idioma del español. Las adaptaciones recientes del neofolismo y tecnicismos. En recientes siglos, el español ha respondido a cambios sociales y tecnológicos con nuevas palabras. En lo que es neologismo, son términos creados para describir realidades contemporáneas. Se forman mediante la derivación, que es añadiendo prefijos o sufijos, la composición combinando palabras y los préstamos lingüísticos adaptados, que estas son palabras extranjeras integradas al español. En tecnicismo tenemos los términos especializados, especialmente en ciencia y tecnología, ya que suelen derivarse de raíces grecolatinas o adaptarse de otras lenguas. Y veamos un ejemplo de una palabra nueva y su análisis. Una palabra no tan nueva sería selfie, que es una adaptación del inglés y se ajusta un poco al español con una terminación común del idioma, que es agregándole la i al final. Gracias.